Esta es la nueva generación de tecnologías en transmisión de sistemas de potencia. Nos permite distribuir los flujos de líneas muy cargadas hacia otras más descargadas. Está basada en electrónica de potencia que trabaja como unas válvulas de regulación de agua. Entonces, si yo quiero disminuir el flujo en una línea de transmisión, yo cierro la válvula y mando el flujo hacia otras líneas más descargadas. O al revés, si yo quiero descargar otra línea cercana, yo puedo abrir esta válvula de acá y traer el flujo hacia esta línea. Esta nueva tecnología está basada en electrónica de potencia, es totalmente modular, es relocalizable, es la nueva generación porque la generación anterior eran diseños a la medida, ocupaban grandes espacios y no eran directamente relocalizables. Esta, por ser modular y trabajar como un Lego, yo puedo armar la solución, escalarla de acuerdo a mis necesidades. La solución se monta sobre una estructura metálica de hierro. Encima de la estructura metálica están los aisladores y en conjunto la estructura metálica y los aisladores le dan la altura suficiente para aislar eléctricamente toda la solución, ya que la solución, el conjunto de arriba, está trabajando al voltaje de la línea. Ya la solución, que viene a ser de los aisladores para arriba, está constituida por los siguientes elementos. En la parte inferior están la válvula, se llama el Smart Valve. Son transistores de alta potencia y son los que trabajan semejante a válvulas de control de fluidos. Encima de la válvula está el Smart Bypass, es un interruptor que se utiliza para sacar de servicio, ya sea en condiciones normales de operación toda la solución o en condiciones de emergencia. Y encima del bypass está el Smart Filter, que se utiliza para evitar que picos de voltaje o corriente, que llamamos transitorios, ocasionen operaciones inadecuadas en todo el sistema. Este dispositivo FACTS distribuido está ubicado en la subestación de Envigado. Al FACTS entra por arriba la línea que viene desde Ancón, la línea Ancón-Envigado. Aquí a la izquierda tenemos la línea de Envigado que va hacia Guayabal. Entonces, si yo tengo muy cargada la línea que viene desde Ancón hasta Envigado, la que está en el FACT, yo puedo cerrar la válvula que está en el FACT y empujar el flujo hacia la otra línea que sale hacia Envigado. O sea, si por las dos líneas está viniendo flujo hacia Envigado y si yo cierro el flujo que viene desde Ancón, entonces voy a incrementar el flujo que vendría desde la subestación Guayabal. Esto se hace para descongestionar el sistema. Esto nos permite optimizar la infraestructura y mover el flujo de líneas más cargadas hacia otras más descargadas. Esto entonces permite en la operación real evitar sobrecostos operativos que llevarían a aumentos a la tarifa. Y en el largo plazo nos permite no tener que construir líneas nuevas o repotenciar en algunos casos. Así, por medio de esta tecnología que EPM está siguiendo desde el año 2005 cuando estaba en prototipo, hasta hoy que ya ha alcanzado un nivel suficiente de madurez, EPM estructura un piloto para validar la tecnología y por medio de esto se abren las puertas para multitud de proyectos en EPM, en todo el grupo empresarial, en el sector eléctrico colombiano y en Latinoamérica.